Hola. ¿Están? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Gracias por venir. A propósito de lo que vamos a hablar ahora, que es de un poco de movilidades indeseadas. Acabamos recién de salir de un episodio doméstico en el cual nuestro gato despertamos hoy y no lo encontramos y de pronto escuchamos un gato llorar y llorar y llorar. No pensamos que era el nuestro y vimos y estaba atrapado en una jaula en el patio del vecino. Y el vecino no respondía. Nada, drama familiar. Pero acabamos de poner una escalera, nos escapamos y abrimos nos pasamos y abrimos la reja. Nada, no soy capaz de hacer un buen análisis al respecto, pero es parte de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo en el espacio doméstico uno intenta controlar aquello que entra y aquello que sale. Aquello que viene del mundo exterior y que puede traer o puede cargar con distintas amenazas, ¿no? La idea compleja del parásito, la idea de algo que puede traer a nuestro refugio más íntimo y aparentemente sagrado y un espacio de confort, puede traer malestar, incomodidad, enfermedad, chismes, información, y también se puede llevar cosas, ¿no? Comida, objetos, información. Bueno, el gato aparentemente está bien, ya salió, se metió en un closet, pero estamos un poco agitados. Otra cosa que me pasó es que ven ahí una tele, no se puede compartir pantalla con YouTube. Intenté con un software, pero no me funcionó mucho. José Abaso, lo que hizo la charla ayer o antes de ayer, pasó muy mal rato intentando hacerlo. Entonces puse una pantalla, hice toda una presentación muy bonita. Hice una prueba hoy en la mañana, la conecté, empecé a transmitir y a los 5 minutos YouTube me bajó la charla por copyright. Seguramente porque detectaron que había otra transmisión al mismo tiempo. Así que bajé algunas cosas al iPad para mostrarle algunas imágenes, pero van a ser pocas, evitando justamente problemas. Bien. Gatos. Sobre gatos y empleadas domésticas. Se podría llamar. Entonces, vamos a empezar. Perdón. Entonces, lo que quiero hablar hoy día es sobre justamente empleo doméstico, hay nombres distintos, empleadas de casa particular, trabajadoras de casa particular, para estos casos porque así se utiliza en el mundo más académico y además porque tampoco es una nomenclatura algo neutra. Voy a hablar de empleo doméstico, de su rol en la ciudad, de lo que está pasando hoy día con el coronavirus. Y sobre todo de la distinción entre géneros y la distinción entre espacio público y espacio privado. Bien, muchas gracias por venir, muchas gracias a mí mismo por la invitación. No, muchas gracias por haber venido a todas las charlas, han estado muy buenas y estoy muy contento con lo que ha pasado. Ha sido una buena instancia para nuestro cumpleaños número 15 de Bifurcaciones. Estamos intentando tratar de sacar la revista de nuevo pronto y seguimos sacando libros que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web, bifurcaciones.cl, en caso que quieran apoyarnos. Entonces, empleo doméstico. El empleo doméstico es importante en términos numéricos y simbólicos, si quieren. Es importante porque, en parte,
porque es el trabajo que más ha empleado mujeres en la historia de Latinoamérica. Ningún otro trabajo ha empleado más mujeres en la región. Ha llegado incluso al 35-40% en algunos países. O sea, de todas las mujeres que trabajan, 4 de cada 10 son empleadas domésticas o trabajan de empleadas domésticas. Hay hoy día 18 millones de empleadas domésticas en América Latina. 18 millones es la población de Chile. 18 millones trabajan como empleadas domésticas. Solo en Chile hay 300.000, de las cuales, o sea, eso implica, significa un 10 o un 15% de las mujeres que trabajan, es menos que un 35%, pero es una población significativa. Y sobre todo en la medida que vamos bajando de quintiles. En el quintil más bajo, el 40% de las mujeres que trabajan, el 40% de las mujeres pobres que trabajan como empleadas domésticas, y el 50% de ellas trabajan sin contrato. Además de la importancia numérica en términos laborales, en términos de la industria del empleo doméstico, podríamos decir, se habla mucho de la industria del cariño o de la industria del cuidado a nivel internacional, ¿no? Lo que uno compra es cuidado, y hay un mercado del cuidado. Aparte de eso, también hay una importancia obviamente cultural y simbólica. Las empleadas domésticas ocupan un rol importante en nuestra ficción o en la ficción de nosotros mismos, ¿no? Son figuras de las cuales hablamos, de las cuales escuchamos, mucho más en la ficción que en la realidad quizás. En las teleseries, en nuestras telenovelas, son alguien que aparece, y en la ficción suelen ser, o suelen darles los guionistas suelen darles la posibilidad de atravesar fronteras que usualmente en la vida cotidiana no. Las empleadas domésticas atravesan las fronteras de la familiaridad, del parentesco, muchas veces de las clases sociales, muchas veces se descubre que la empleada doméstica en verdad no es empleada doméstica, sino que es parte de la familia, de verdad. ¿Quién es mi papá? Federico Di Carlo. Sí. Tu patrón es tu papá. O las empleadas domésticas se enamoran del patrón y el patrón viceversa, pero no pueden por las diferencias sociales, ¿no? Entonces atraviesan fronteras que están mucho más demarcadas en nuestra vida cotidiana. Y pese a toda esta importancia, podríamos decir, y otras variables, por supuesto, no vamos a hablar solamente de esto, así que lo resumo. Pese a todas estas importancias, es un empleo que está bastante desatendido por el mundo intelectual, por los académicos. Hasta hace 5 años, 10 años, éramos realmente muy pocos, todavía quizás los que estudiábamos este tema, dejados de lado también por las uniones sindicales, relativamente desprotegidas por la ley o las normativas, claro, siempre tienen una condición aparte, particular, como si se tratara de otro tipo de trabajo. Puede serlo, pero eso también las pone en una condición de vulnerabilidad que justamente atenta, que es parte de mi exposición, contra el reconocimiento de la condición laboral de lo que hacen, de que finalmente ellas lo que hacen es un trabajo. ¿Por qué esta invisibilización? Podemos dar muchas variables, muchas razones. La primera, el género. Son mujeres. En Chile, el 97% de quienes trabajan como empleadas domésticas son mujeres. Un género históricamente y culturalmente menos visible que el de los hombres, donde lo que hacen suele estar más silenciado, más ocultado, toma menos presencia en la discusión pública. No solamente son mujeres, sino que también son mujeres usualmente de poblaciones vulnerables. Se trata de indígenas, mujeres rurales, mujeres pobres, mujeres inmigrantes, nacionales e internacionales, tradicionalmente también esclavas, negras. Entonces, poblaciones tradicionalmente subsumidas, que ocupan una posición secundaria y son puestas en una posición también o en un estatus de servicio, servicial, servidumbre. Entonces, no solamente el género, también es su condición de clase y su condición étnica o de identidad étnica, sea que la definan ellas o desde afuera. Esto de género y mujeres también ha hecho que, así como el trabajo sexual probablemente entra en contradicción con algunos discursos progresistas, sobre todo choca con varios discursos de género, de feminismo, y por lo mismo hay menos defensa
colectiva del trabajo sexual. Hay más dudas sobre si está bien o está mal. Por el discurso, con las empleadas domésticas pasa que hay un choque también entre las defensas más progresistas de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores con las prácticas cotidianas de quienes podrían también defenderlo, esa posición. Entonces hay un silencio de muchos hombres y mujeres de clase media alta y alta, profesionales, que pueden realizar su proyecto en fondo moderno o defender un proyecto moderno en sus propias vidas de equidad de género, sin cuestionar un orden algo patriarcal que mantienen en sus hogares y que permiten entonces mantener esta vida progresista, ¿no? Entonces son hombres y mujeres. Se cortó, dicen. ¿Escuchan? No sé qué pasó. No importa. Además, bueno, por un lado estaba hablando de género, por un lado son mujeres. Eso ya de partida hace que el trabajo tenga menos visibilidad que si lo hicieran hombre o que se tuviera una distribución más normal, en sentido estadístico, ¿no? O sea, la distribución normal sería que el 52% de mujeres fueran empleadas domésticas y un 48% fueran hombres. Una distribución anormal, que no tenemos ninguna manera no cultural de explicarla, es que un 98% de las mujeres, o sea, de empleadas domésticas son mujeres. Pero en segundo lugar es que son, otra razón que explica esto, es que hacen labores de cuidado. Labores de cuidado que parte del discurso dice o piensa o se ha argumentado que son mujeres que están haciendo lo que les es natural hacer y están trabajando donde les es natural estar, que es en el hogar. Entonces, tanto ni el trabajo remunerado como ni el no remunerado doméstico suelen ser reconocidos como trabajos ni en su aporte a la sociedad. Lo que decía, tienen normativas distintas, el trabajo no remunerado, no sé, no tienen imposiciones, no tienen jubilación, son mujeres que trabajan toda su vida, algunos hombres también en labores domésticas y no es considerado un empleo ni su aporte, incluso su aporte monetario al PIB de la nación, ¿no? Que en tanto permiten trabajar, en tanto permiten estudiar, en tanto mantienen un estatus, una situación, una construcción patriarcal del Estado-Nación, si quieren, para ponernos sociólogos. Entonces, a los investigadores en general no les acomoda mucho poner en juego su propia relación con sus empleadas domésticas, pero es una figura que, sin duda, en su condición reproductiva del hogar, apuntala tanto la división entre lo público y lo privado, como también la división entre labores que son femeninas y masculinas, o aparentemente femeninas y aparentemente masculinas. ¿Cómo podríamos desmantelar? O sea, ¿qué podríamos hacer mientras desmantelamos el patriarcado? Se podría hacer varias cosas, por ejemplo, municipalización o estatización o apoyo público a los servicios de cuidado. Municipios podrían tener lavanderías populares, ¿no? Digo, mientras desmantelamos el patriarcado y buscamos alternativas un poco más radicales, pensar en apoyos que permitan una desvinculación en la vida cotidiana de las labores domésticas, permitir hacer otras cosas. En tercer lugar, bueno, y otras ideas que podemos conversar después en la exposición. Voy un poco lento, así que me voy a apurar. En tercer lugar, también es un empleo invisibilizado porque ocurre en la casa, en el espacio doméstico. Y esto a mí me parece, claro, y siempre que hablamos de género y ciudad, siempre o casi siempre empezamos hablando acerca de la mujer pública y la mujer privada, y el hombre público y el hombre privado, que está bien, es una distinción útil, nos permite comprender las valoraciones que tiene el estar allá afuera o el estar acá adentro, y en los lugares asignados a cada uno. Pero a mí me interesa más romper esa distinción y pensar que el afuera también está adentro. Y yo creo que el hogar tenemos que romper con la construcción individualista de nuestra cultura en la cual pensamos que el hogar es solamente un refugio individual, es un castillo, es un santuario, donde no quiero hablar solo del Estado, sino que lo público no tiene nada que decir. Lo público sí tiene cosas que decir. Si hay vinculación colectiva, podemos hacer incluso un paralelo con los discursos, con la variante neoliberal del discurso sobre quién es dueño de un cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Me puedo matar, me puedo drogar, puedo abortar. Sí, ok, estoy de acuerdo con que la gente haga lo que quiera, pero tengo un problema con el discurso neoliberal.
y de pensar de que el cuerpo es mío y no es parte de un entramado colectivo, de un nosotros. Yo creo que hay responsabilidades y vinculaciones que son colectivas y que van más allá de nosotros mismos. Es una mirada ética sobre lo colectivo. Asimismo, creo que la casa, el hogar, también es un lugar, es un sitio de materia pública. Pensemos en violencia doméstica, sin ir más lejos. La violencia doméstica es un tema de materia pública en la cual el Estado, mediante la policía, mediante normas y leyes, interviene. Podría no intervenir como, bueno, no interviene siempre, interviene mal, interviene tarde, pero al menos hay un discurso, de nuevo, de que es un asunto de materia pública, de que no es una cosa entre hombre y mujer, que no es una cosa entre un matrimonio, de que es un asunto que nos compete a todos. Es responsabilidad de nosotros si hay violencia contra una mujer o contra niños, ¿no? Y así otras cosas de la casa, que nos parece como de la vida privada, también son asuntos de política y de espacio público. Sin embargo, esta distinción no ocurre mucho y pasa con el empleo doméstico, que como se ejecuta por mujeres en oficios de cuidado y además en hogares, se piensa que son cosas que es un tipo de trabajo que es más bien privado y que sus características se negocian en la intimidad del hogar. No hay muchos empleos que tengan, empleos así de masivos, así de grandes, así de tradicionales, que tengan un 50% de trabajo en negro en Chile. En Argentina llegó a ser el 90%. Después del anterior gobierno, el gobierno de Cristina, el segundo, se promulgó la ley, hubo una fiscalización muy grande y subió. Y bajó la informalidad. No mucho todavía. Y la cuarta razón de la invisibilización es el discurso de la falsa familiaridad, que a mí me parece vital. En antropología hablamos de falsa familiaridad cuando, primero hay que decir que todas las relaciones laborales son afectivas, porque la gente dice, no, que el empleo doméstico es afectivo, yo tengo una relación afectiva con mi empleada doméstica conmigo. Todas las relaciones laborales son afectivas. Con las personas del trabajo las podemos odiar, las podemos amar, nos podemos enamorar, nos podemos calentar, podemos salir a tomar cerveza, podemos ser amigos. Uno se involucra afectivamente con la gente con la que ve cotidianamente. Sin duda, es inescapable. Entonces, todas las relaciones laborales son afectivas. Lo que pasa con el empleo doméstico es que es altamente ambiguo, ¿no? Hay protocolos en los trabajos que se pueden cumplir o no, por ejemplo, sobre qué se puede hacer y qué no, ¿no? Formales o informales. En las casas eso no está tan claro. ¿Por qué? Porque hay un discurso que dice que en algunos momentos y en algunos lugares las empleadas domésticas son parte de la familia y parecen ser parte de la familia, y en algunos momentos y en algunos lugares claramente no. Y eso se negocia por ambas partes, se obtienen cosas por ambas partes, pero establece una relación desigual, una relación jerárquica, que de nuevo vulnera y esconde la condición laboral del empleo doméstico. El Sintracap, que es el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Casa Particular de Chile, por ejemplo, una de las cosas que dice es que no les gustan, rechazan el nombre de nanas, como se les llama tradicionalmente, porque invisibilizan justamente su estatus de trabajadora y las ponen en un punto intermedio entre lo laboral y lo familiar. Es un nombre más doméstico. ¿Qué otro trabajo tiene un nombre así de familiar, ¿no? Ya han propuesto, en el caso de Chile, la nomenclatura de trabajadora de casa particular, que a mí me parece una muy mala nomenclatura, lamentablemente, creo que no pega. Hay una cosa también de vida cotidiana. Los trabajos soy minero, o profesora, o médica, o antropólogo. Trabajadora de casa particular no funciona mucho, entonces habría que buscar otro. Pero me parece súper importante que haya alguna nomenclatura que destaque su condición laboral, sobre todo, ¿no? Por sobre cualquier otra consideración. Entonces pensemos en este tipo de empleo, con estas características, donde en un escenario urbano. En un escenario urbano donde hasta los 80, en buena parte de Latinoamérica, lo que primaba era la modalidad de puertas adentro, o en Argentina se llama cama adentro. Es decir, donde las mujeres además vivían en las casas, lo que apuntalaba o hacía más álgido aún las condiciones anteriores. Hoy no, hoy prima mucho más la modalidad cama afuera, a veces con múltiples empleadores, y eso trae nuevos desafíos para la ciudad, porque se mueven, y se mueven de distintas maneras. Es un trabajo casi sin movilidad laboral, pero con mucha movilidad espacial hoy día. Y además se mueven en Latinoamérica,
en ciudades que son altamente segregadas. Entonces son movimientos que no pasan si fueran barrios mixtos. Si tuviéramos barrios mixtos donde los trabajadores vivieran cerca de sus trabajos, donde distintas clases sociales pudieran compartir los barrios y los espacios, cosa que no nos ocurre. Además se mueven por ciudades que son altamente fragmentarias, ¿no? O al menos que tienen una alta segregación residencial. Y por lo mismo tienen una enorme capacidad, quizás como ningún otro empleo, de enlazar mundos dispares, a veces aparentemente o radicalmente separados. Entonces yo hice un trabajo en barrios cerrados, lo que se llama en Argentina countries, que son como el epítome, la versión más radical de esta separación entre mundos. Buena parte de la literatura en Latinoamérica habla de estos lugares como archipiélagos, que es una cosa con la que yo no concuerdo, que dicen que son los barrios cerrados, que son urbanizaciones cerradas usualmente para la elite, pero no solamente, hechas por solo o construidas por un solo desarrollador inmobiliario, que tienen rejas perimetrales y donde se limita el acceso a extraños, con distintas tecnologías de poder. Entonces, imaginemos qué pasa con un trabajo con estas características como el empleo doméstico cuando se traslada además desde sus barrios, muchas veces centrales o pericentrales, a barrios altos, a nuevos condominios segregados de nuestras ciudades. Condominios que han sido, como digo, culpados por promover la segregación residencial, agravar las diferencias sociales, contribuir a la desintegración del cuerpo social. Entonces, ¿qué violencia puede imprimir sobre los trabajadores en un lugar de casas homogéneas, con espacios controlados, con accesos controlados, donde toda diferencia suele ser o disciplinada o expulsada? Barrios donde lo privado ya no es solo el hogar, sino también las veredas, las calles, las plazas. Espacios donde tradicionalmente las empleadas domésticas socializan, donde comparten información, donde comparten datos y chismes, donde las empleadas domésticas se hacían amigas y parejas y lograban vincularse con, si quieren, más directamente con lo público. Además, las empleadas domésticas, insisto, son una figura particular porque van desde lo más público a lo más privado. En los barrios cerrados es la figura que viene de lugares aparentemente amenazantes, sucios, lejanos, pobres. No solamente entran en este barrio, que es un santuario, sino que además entran a las casas a cuidar a nuestros hijos, o a sus hijos, ¿no? Entonces es un flujo que trae y encadena una serie de cosas, ¿no? Y que ponen amenazas, sin duda, a este santuario. Entonces yo trabajé en Nordelta. Nordelta es un barrio cerrado en la periferia de Argentina, de Buenos Aires. Es un barrio, ojalá que no me corten, está en Nordelta, a 40 kilómetros de Buenos Aires. Es bastante grande si ven la superficie, ¿no? Tiene 45.000 personas, 50.000 personas, 17 kilómetros cuadrados, son 1.700 hectáreas, es más grande que algunas comunas de cualquier ciudad. Además, Nordelta está en un barrio donde en la periferia de Buenos Aires hay 600 de estas urbanizaciones. Este es Nordelta, esas en rosado son otras urbanizaciones privadas. Entonces es un sector de barrios populares, obreros, de clases medias y medias bajas, que ha sido recurrentemente durante los últimos 20 o 30 años privatizado por estas urbanizaciones. Además, Nordelta tiene una subdivisión interna de 27 barrios. O sea, uno entra en Nordelta y no es que entre entra en Nordelta, pero entra a un espacio en el cual además tiene un segundo acceso a los otros barrios del barrio, a los otros condominios privados. Cada uno es una sociedad anónima. No voy a hablar, me puedo alargar para siempre con esto. Y yo como vecino, si vivo en uno de estos barrios, en Castores, por ejemplo, no puedo entrar al golf. Si alguien del golf no me autoriza. Los barrios además tienen una distinción de marketing, ¿no? Dicen que tienen distintos sabores, ¿no? Cada uno tiene su propio estilo y están pensados y planificados para nichos distintos. O sea, hay un barrio más pensado para familias jóvenes con 2 chicos, tenemos barrios para jubilados, tenemos los barrios más exclusivos, por ejemplo, La Isla, que le dicen el Beverly Hills. Hay barrios que son más de departamentos, Portezuelo, por ejemplo, que le llaman el Bronx. Bueno, hay distintos tipos de barrios. Entonces, no me voy a alargar porque ya estoy un poco tarde. Este es más o menos para que se hagan una idea. Ustedes pueden googlear cómo es Nordelta. Son casas grandes, de bastante dinero. Parecido a Chicureo, pero es como si Chicureo, parte importante de Chicureo, estuviera además enrejado y con una identidad propia.
Esa es mi hija. Además, para que vean, ¿no? Hasta las tapas de los alcantarillados tienen el nombre de Nordelta. Además, no se trata solamente, es uno de los pocos barrios que se piensa a sí mismo como autosuficiente o que tiene al menos la pretensión de ser autosuficiente. Entonces tiene, no sé, 40, o sea, perdón, tiene 5 escuelas o colegios muy exclusivos, tiene universidad, tiene oficinas, tiene una serie de cosas como para que la gente ojalá viva solo ahí y pueda llevar su vida cotidiana ahí sin tener que ir a capital. Además tiene un relato de identidad propia. Al contrario de otros barrios cerrados, este es como el más, quizás uno de los más extremos en términos de autonomía o de autarquía, en el sentido de que tienen un gobierno propio, con distintas ramificaciones, tienen una normativa propia, tienen tribunales de disciplina, tienen un libro de reglas, se asignan a sí mismos la capacidad de juzgar a personas. No es raro encontrar, por ejemplo, en la entrada de los barrios fotos de menores de edad que han sido culpados de diversos crímenes. Se adjudican o arrogan la capacidad hasta de expulsar a alguien del barrio, en caso que su falta sea muy grave, lo que ha llevado también a la intervención de tribunales nacionales. Los servicios jamás han sido privatizados. Todos los servicios tradicionalmente públicos han sido privatizados, desde la recolección de basura, ¿no? El camión de basura va por dentro recolectando basura, un servicio privado seguido detrás de los guardias de seguridad que los acompañan en auto o en bicicleta, preocupándose de que no se lleven nada. Cosa que los basureros, la gente de Tilplast, por ejemplo, me decía que preferían eso, preferían que los vigilaran porque así nadie los va a acusar de robarse cosas, si no, claramente iban a ser acusados en algún momento. Bueno, todo el discurso, buena parte del discurso, insisto, en Latinoamérica habla de estos barrios como que son fronteras inexpugnables. Y mi tesis doctoral trabajó sobre todo cuestionando esa distinción, diciendo, estas no son islas en un mar de pobreza, como dice la frase cliché a esta altura. Islas de riqueza en un mar de pobreza. Pueden serlo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque hay cosas que atraviesan. Y yo me dediqué en el doctorado muchos años a estudiar todo aquello que pasaba de un lugar a otro. Y aquello que no pasaba de un lugar a otro, y aquello que pasaba, cómo era transformado. Empleadas domésticas, pero también muchos otros trabajadores. Entran 5.000 trabajadores al día. Pileteros, taxistas, repartidores chicos del delivery, profesores particulares, qué sé yo, etcétera, profesores de tenis. Mucha gente entra todos los días y mucha gente sale también todavía a laburar a capital. Entonces yo me preocupé de estudiar las cosas que entran y salen y cómo son transformadas, normalizadas en el proceso de entrada. Acá tenemos, por ejemplo, un dibujo que yo encontré en una escuela cercana, ¿no? Donde los chicos del barrio cercano, un barrio obrero de clase media baja, si quieren, tradicional, se quejaban de que esta gente se encerraba, ¿no? Yo trabajé mucho en esta parada, en una parada que queda en Pacheco. Es una parada que queda a 3 kilómetros de Nordelta. A 3 kilómetros de Nordelta. Se supone que está fuera de Nordelta, pero justamente hablando de permeabilidad, no está tan fuera porque tiene una caseta de seguridad de guardias de Nordelta. La calle fue construida por Nordelta, fue pagada por Nordelta y cedida a lo público, pero simbólicamente la gente sigue pensando o discursivamente que la calle es de Nordelta. Es Nordelta quienes están a cargo de limpiar la calle. Los buses que pasan son de Nordelta. Entonces, bueno, yo trabajé con todos estos sistemas de seguridad, no tengo tiempo para hablar de todos ellos, son muchos, son muy interesantes, controlan el tiempo, ha habido muchos problemas porque usualmente, por ejemplo, a las mujeres, a las empleadas domésticas no las dejan andar, o sea, tienen muchas dificultades para entrar en bicicleta. ¿Por qué? Porque no han construido, tienen toda la zona con ciclovías en Nordelta, pero no han construido ciclovías hacia donde podrían venir las empleadas domésticas, que es una práctica súper usual en el urbanismo para excluir. Robert Moses, el gran y terrible urbanista de Nueva York, construyó, por ejemplo, autopistas hacia las playas de Nueva York, en las cuales habían puentes a cierta altura para impedir que pasaran buses. O sea, solamente podía ir gente a la playa si iban en auto. Es tradicional que las clases altas, que las élites se nieguen o pongan dificultades para la llegada de transporte público a sus barrios.
metros, subtes, ómnibuses, buses, micros, bondis. Entonces, ¿qué pasa con las empleadas domésticas? No pueden ir en bicicleta, tienen muchas dificultades para entrar en auto propio en caso que lo tengan, porque piden que sea de cierto año, que tenga seguro, bla, bla, bla. Tampoco pueden entrar caminando. La única opción, la gran opción que tienen es entrar en servicios de transporte público, de transporte privado, que son licitaciones, principalmente un servicio que se llama Medigo, que es de una familia que vive en Nordelta, donde sufren muchas discriminaciones, mucha violencia simbólica, si quieren, no física, yo no he visto al menos. Pasa que muchas mujeres que viven en Nordelta se van a Capital porque muchas veces les da miedo manejar el trayecto, entonces se van en bus privado a hacer labores, a ver amigas, a ir a hacer algo de consumo cultural. Y cuando vuelven en el mismo bus, que es el que para en esa parada de Pacheco, y en otras paradas, recogiendo empleadas domésticas, le piden a los choferes que no paren, que por favor no paren para no mezclarse con ellas. Yo varias veces escuché, por ejemplo, que uno de los problemas era el olor, no les molestaba el olor a la empleada doméstica. Si subían, muchas veces ponían el bolso, la mochila o lo que fuera, o la cartera en una de las sillas para que no se sentaran. Decían que las micros estaban muy colapsadas. Y entonces las empleadas domésticas pasan mucho tiempo, media hora, una hora, hasta 2 horas esperando el colectivo. En fines de semana es más terrible aún. Yo también pasé 6 meses en esas paradas, las conocí, hablé con ellas. Cada tanto, cada 1 año, 2, 5 años, hacían piquetes, paraban en la calle, protestaban. Nunca pasaba mucho con eso, hasta el año antepasado, en noviembre, que esto por suerte llegó a los medios. Yo ahí hice un hilo en Twitter que se viralizó, algo contribuyó por suerte, y se logró finalmente una pelea de 15 años, se logró abrir la troncal, que es el camino público en Nordelta, para que pasara el transporte público, el 60, el famoso 60 de Argentina. Y eso cambió muchas cosas, fue muy radical. Porque primero, Nordelta perdió el control acerca, o parte del control acerca de qué es lo que entra y lo que sale de su barrio. Los vecinos se quejaban, ¿no? Ahora van a venir y va a entrar cualquier persona y va a hacer pipí en nuestras lagunas, me decían. Estamos interesados solamente en 3 cosas. Primero, en mantener la troncal cerrada. Eso sí o sí. Es lo que nos vendieron. Estos barrios cerrados, claro, a nivel de Nordelta había un enrejamiento periférico súper potente, pero adentro de Nordelta los barrios cerrados tienen otros sistemas de separación. O sea, los barrios, para ir de un barrio a otro más pequeño, no tienen rejas, sino que tienen, no sé, se me olvidó cómo se llama, rejas invisibles, que son, por ejemplo, arbustos o zanjas, lagunas. Y ahora, a partir de que abrieron el 60, pusieron una serie de rejas, también más militarizando un poco el lugar. Entonces, ha habido un par de contratiempos, pero para no hacer la charla solo, ¿no? Hice una introducción un poco a los temas. Para no hacer la charla solo, perdón, invité a Carmen Britis, que es la representante del UPACTP, que es la Unión de Personal Auxiliar de Trabajadoras de Casa Particular de Argentina. Ella ha trabajado mucho en este tema. Es parte de quienes defienden esto, de quienes han estado organizándose para cambiar las condiciones laborales y de reconocimiento. Y espero que funcione. Le dije que conversáramos. Hola. Hola, Carmen. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias por conectarte. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. ¿Se escucha bien? Lo estoy preguntando a la gente por la transmisión, si se escucha bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Va, muy bien. Es lo que se puede decir. Dentro de... Sí, estamos todos remando un poco, ¿no? Sí, es un momento donde hay que ponerle mucho el esfuerzo humano, el esfuerzo mental, el esfuerzo físico, y bueno, y obviamente el esfuerzo de solidaridad en cuanto a los sectores que nos toca trabajar, ¿no? Y eso es sumamente importante. ¿Qué pasa con el virus? ¿Tú estás trabajando? ¿Hay muchas mujeres que han perdido el trabajo o que ha cambiado la condición de su trabajo?
de empleadas domésticas? Sí, mira, ¿ya empezamos a hablar del tema? Sí, hablemos. Bueno. Sí, mira, la realidad es que nosotros, bueno, como sabes vos, yo soy representante, un líder sindical de trabajo para 3 organizaciones, o sea, para la obra social, para el sindicato y para la escuela de capacitación. Somos tres patas, como siempre yo le digo, que trabajamos en equipo y somos, de la comisión directiva. Y tuvimos que plantearnos, cuando todo esto empezó a aparecer, de qué manera íbamos a solucionar todo el tema de lo que era la atención y la asistencia a nuestras compañeras, ¿no?, del sector, no solamente a las compañeras que están formalizadas, obviamente, sino a todas las trabajadoras en su conjunto, a las trabajadoras no informales que no están registradas, o que el empleador no la ha registrado todavía en este momento, que son muchísimas. ¿Cuál es el porcentaje en negro? ¿80, 70? Y es un 75%, hay 1.200.000 trabajadoras en negro, y más o menos por la estadística que nosotros tenemos del mes pasado sobre el tema de las ART, que viste que son las titulares, las que reciben esa protección de la seguridad de riesgo de trabajo, hay más o menos 639.000 registradas. Son casi 2 millones de empleados. Sí, y esto la verdad que a mí me sorprendió bastante esta estadística, porque pensábamos que más o menos había en total 1.500.000 trabajadoras, y la verdad que ha aumentado, o sea que esta parte del sector de trabajo doméstico inclusive ha aumentado, y yo creo que tiene que ver mucho con el tema del cuidado de personas, ¿no?, de adultos mayores. Sí, sin duda. Entonces, nuestras organizaciones nos fuimos reuniendo para trabajar y hacer un proyecto de trabajo justamente pensando que podría llegar a pasar esta situación. Y lo que hicimos desde la parte, sindical, es tener resguardado todo lo que necesita la trabajadora en forma de consultas legales. Tenemos más o menos unos 40 abogados a nivel nacional trabajando en consultas, inclusive hasta en cartas documento. Y te puedo asegurar que hemos visto de todo, ¿eh? ¿Sí? De todo. Sí, la verdad, justamente ahora estaba viendo una carta documento donde un empleador le mandaba a su trabajadora, donde en esa contestación de carta documento le decía que él se sintió obligado a tener que pedirle la renuncia cuando no puede despedir a la trabajadora. O sea, era una renuncia encubierto, donde el empleador le pedía una renuncia temporaria por carta, para que ella pueda, para que él no tenga que pagar el sueldo que corresponde pagarle, ¿no? Carmen, yo laboré mucho tiempo en Nordelta, y me acuerdo, por ejemplo, una historia de una mujer con la que yo trabajaba que vivía en Nordelta, que una vez yo la fui a ver y estaba enferma, y le pregunté por la mujer que trabajaba ahí, y me dijo que no, le había dicho que no viniera. Yo me extrañé y le dije que consideraba, le dijo que no viniera para que no se enfermara, y me dijo no, le dije que no viniera porque me puede enfermar ella, que viene de afuera con un montón de bichos. No, sí. Entonces, y hoy podríamos decir al revés, ¿no? Hoy podríamos decir que las personas que viajaron y que podrían ser portadoras de coronavirus podrían enfermar a las trabajadoras también, ¿no? O sea, mira, se ha visto yo creo que en esta pandemia que estamos viviendo todos los argentinos, porque no es solamente que lo está viviendo un sector, lo estamos viviendo todos los argentinos y el mundo entero, ¿no? Pero yo hablo específicamente de Argentina. Acá están en las miserias más humanas del ser humano, ¿no? O sea, el hecho de engañar a las trabajadoras, como bien viste vos, en Country, que seguramente lo habrás visto porque lo pasaron por todos los medios, a un empleador que traía a su trabajadora dentro del baúl para poder ingresar al Country. Sí, lo vi, sí. Carmen, y los controles de acceso en los barrios cerrados, que siempre han sido muy jodidos, ¿no? Lo que pasó, bueno, con lo del baúl, pero también lo que pasa con los guardias de seguridad, con el control de lo que entra y lo que sale. ¿Qué ha pasado con eso ahora con el coronavirus? ¿Ha intensificado, ha cambiado, se ha transformado de manera en que son...? Mira, yo he tenido novedades que en algunos cambios realmente no las dejan pasar. Inclusive hemos tenido
alguna consulta de un empleador donde el guardia de seguridad no dejó que ingresara la trabajadora porque aparte la comisión sabía que esa trabajadora no pertenecía a la cuarta categoría. Entonces, obviamente, no les están permitiendo ingresar a trabajar porque debe cumplir, en ese caso, la cuarentena obligatoria social que tenemos en Argentina, ¿no? Claro. Y aparte porque debería quedarse en su casa. Esto es cuidar a quien te cuida, ¿viste? Claro. Es así. El problema es que con un 80% sin contrato, claro, no se pueden quedar en las casas, tienen que moverse. Exactamente, el gran problema que se suscita, pero te voy a decir que no solamente las trabajadoras informales que tenemos en Argentina, sino también las trabajadoras formales. La realidad es que hay muchos empleadores que trabajan como monotributistas o que son abogados o que son autónomos y ellos dicen, no tenemos trabajo, ¿cómo le voy a pagar a mi trabajadora? Y la verdad que estamos todos en la misma situación, pero el sector de trabajadoras domésticas es un sector más vulnerable que otros sectores de clase media. Eso también hay que ver, porque la realidad es que nosotros, si vos mirás el índice y ves, el trabajo doméstico está bajo del índice de pobreza de su sueldo, porque no todas ganan 18, muchas ganan. He tenido consultas de trabajadoras que trabajan 4 horas diarias, le están pagando 7.000 pesos. Claro. O sea, nadie vive con eso. Nadie vive con 18, pero nadie vive con 7.000. No. Mucho peor todavía. Lo que nosotros tratamos de hacer, de otro equipo que tenemos que se encarga de la escuela de capacitación nuestra, que es darle toda información sobre el IFE, sobre cómo debe cobrar su sueldo, cómo le debe decir al empleador que tiene que pagarle el sueldo, de qué manera, porque no nos olvidemos que muchas no son bancarizadas. Claro. Y eso vos también lo decís en tu reporte, que quiero decirte que leí todo y que está fabuloso. En algunos momentos hasta me puso la piel de gallina de escucharte relatar lo que viviste, porque lo viviste en carne propia. Fue duro, sí. Y eso es lo bueno, porque vos no sos del sector y por ahí muchas veces nosotras pensamos, el que no es del sector o el que no trabajó en el trabajo doméstico es mucho más difícil entender que pueden seguir pasando estas cosas. Pero la realidad es así, pasan estas cosas. ¿Cómo se vivió lo de Nordelta el año pasado? Lo de la Merigo y todo. ¿Ustedes hablaron acerca de eso, aparte de la contingencia, no? Sí, mira, nosotros recibimos, primero cuando pasó esto y empezamos a ver esto, empezamos a averiguar, obviamente como sindicato, queríamos la protección y el cumplimiento de los derechos y no la discriminación de las trabajadoras de casas particulares. Claro. Entonces empezamos a averiguar si había alguna denuncia de Minadi, si había otro tipo de denuncia de algunas compañeras para ver qué es lo que podíamos hacer y qué podíamos hacer. En un momento, a mí me llama Malena Malgarini, que hoy es la presidenta de ALSA, la esposa de Massa, y me llama y me habla por teléfono conmigo y me dice que a cuestión de toda esta situación que está pasando, la gente de la comisión de los dos country te hablo de las dos comisiones de todos los country que hay en Nordelta, ¿no? Ajá, sí. A ver. La posibilidad de que podíamos tener una reunión para charlar un poco esta situación que estaba pasando en Nordelta y bueno, que había muchos empleadores que no querían que los llamen discriminadores porque ellos no lo eran. Bueno, entonces nos reunimos en Tigre, la comisión directiva nuestra, nuestra secretaria general es Lorenza Benítez de Gómez, una mujer que trabajó 40 años dentro del servicio doméstico y sabe lo que es toda esta situación vivida, y todas las que estamos dentro de la comisión también, o sea, sabemos todo lo que uno vivió en su momento y lo que, bueno, que hoy, obviamente, por ser líderes sindicales, estamos abocados al 100% a la lucha del trabajo doméstico, ¿no? A lo que es el derecho del trabajo doméstico. En ese momento
accedimos, fuimos a hablar. No sabía. Ellos nos presentaron un proyecto donde querían presentarlo en la Municipalidad de Tigre para no solamente que entre el colectivo 60. El segundo tema es que no queremos que se abra la troncal y no queremos que entre el transporte público, sino que también entre otro colectivo en forma privada, ¿no? Entonces, bueno, nuestra primera pregunta, como verás, fue, pero las van a utilizar también las trabajadoras domésticas, me imagino. Y nos dijeron que sí, ese proyecto lo habían presentado en la municipalidad, nosotros le dimos una revisión en ese mismo día, porque bueno, en principio, en una parte de un artículo hablaba de las bicicletas, que también lo nombraste en tu... Sí. En tu estudio, ¿no? Y el tema de las bicicletas, por ejemplo, nosotros le decíamos, bueno, pero ¿quién va a proveer las bicicletas de la entrada hacia el country? O sea, entonces dijeron, no, nosotros. Bueno, sí, pero esto no tiene que ser algo obligatorio, esto tiene que ser si la trabajadora tiene ganas de andar en bicicleta. Claro. Porque estamos hablando de que hay personas también grandes que sí. no saben andar en bicicleta. No, y las distancias son... Las distancias son muy grandes, además. A veces tienes que caminar 40 minutos para ir de un lugar a otro dentro del barrio. Exactamente. Y puede estar lloviendo, qué sé yo. Claro, totalmente. Y que tienen ganas ellas de utilizar la bicicleta, que no sea una imposición. Seguro, sí. Bueno, ese artículo no estaba de esa manera, pero nosotros, viendo la visión del trabajador o las posibilidades que tenía el trabajador y viendo de que, bueno, dijimos, sí, podemos poner las bicicletas, pero tengamos claro, poner claro el artículo que lo hace, que lo va a utilizar la persona que lo quiere utilizar, que no está obligada a hacerlo, porque tenemos que pensar que hay días de lluvia, días de calor, días de frío. Fueron bastante, bueno, yo creo que la presencia del sindicato fue una presencia fuerte también para ellos. Sin duda, sí. Y un poco esto del día que cómo utilizar el diálogo social entre las partes para llegar a una buena meta, que era que las trabajadoras tenían las opciones de ir en el 60, de ir en estos micros privados que iban a colocar y que podían utilizar o no, si ellos querían, otro tipo de medio de transporte que habría dentro del country para que lleguen a su tiempo. Algunos empleadores decían, lo que pasa es que imagínate que yo quiero que llegue mi trabajadora, porque yo también me tengo que ir a trabajar. Claro. Le digo a tiempo, pero bueno, pero esta situación dio que las trabajadoras, no porque quieren ellas, sino porque lamentablemente no podían llegar a su lugar de trabajo, porque no podemos pretender que una trabajadora salga 3 horas antes por este tipo de situación de su casa. Sí, yo vi mucha tensión entre los propietarios que querían que la trabajadora llegara a tiempo y Nordelta, muchas veces los guardias o sistemas de seguridad que retrasaban todo el proceso. Totalmente. Claro, había una tensión entre las agendas de los vecinos y las del propio barrio. Bueno, algo bueno que también salió de toda esa cuestión, pero todavía creo que falta acostumbrarlos, es una cosa, yo te juro que no entiendo por qué el empleador le cuesta entender, mejor sí entiendo, pero le cuesta entender de que hay una ley en Argentina que le da protección y derechos a todas las trabajadoras de casas particulares y que es un trabajador más. El empleador le cuesta entender la palabra trabajador en casas particulares. Sí, estamos hablando de eso. No consideran a su trabajadora como una trabajadora. Claro, y que eres trabajadora y no parte del inventario, que eres trabajadora y no parte de la familia. Bueno, esa palabra, mira, ayer estaba mirando en Instagram un video de Catherine Fulop, ¿no? Que la tiene a Juanita dentro de su casa. Ah, sí lo vi. Y la verdad es que yo decía, por Dios, esta mujer piensa que lo hace en chiste, y la verdad que a mí no me causa gracia, y creo que a ninguna persona del sector le causa gracia los chistes que haga ella con referente a su trabajadora de casas particulares. Por más que vos ves a la trabajadora que accede, porque creo yo que accede porque es su empleadora, no porque quisiera que la traten de esa manera, ¿no? No, claro, porque no hay mucha posibilidad de elegir, ¿no? Sí, Carmen, la verdad que no hay mucha posibilidad de elegir. Se nos fue el tiempo. De hecho,
la está teniendo, si bien ella dice que se quedó porque ella quería, bueno, por una cuestión de traslado, en realidad también, espero que ella también, ya que su trabajadora quiso quedarse en su casa, cuando llegue a fin de mes también demuestre un poco de solidaridad hacia ella, ¿no? Dándole algún plus. Claro. Carmen, se nos fue el tiempo. Hablamos, estaba muy interesante, pero tengo que cortar porque ya se acabó la entrevista. Hay mucho interés de las personas y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por el tiempo, por el testimonio. Cuenten conmigo para lo que sea. Yo encantado de seguir colaborando y poder tratar de transformar o mejorar las condiciones laborales del sector. Muchísimas gracias y un gusto haberte conocido. Igual, gracias, Carmen. Hasta luego. Nada, bueno, hay mucho de qué hablar, hay mucho también de que desgranar los fenómenos espaciales de este fenómeno social. Solo para ir cerrando, por ejemplo, esta es una foto que tomé, no esta, en una de las paradas de Nordelta. Era muy común que cuando habían trabajadoras domésticas esperando el colectivo, los dueños de casa, los propietarios de Nordelta, se distanciaran. O sea, en general no compartían ni siquiera ese espacio. Si había un propietario sentado en la parada y llegaba una empleada doméstica, usualmente también se quedaba a la distancia, incluso si estaba lloviendo a veces. Acá tengo fotos de los piquetes que hacían cada tanto para parar el colectivo. Como vemos, hay muchos guardias de seguridad. Yo tengo todo esto filmado también porque espero en algún momento sacar una película cuando tenga financiamiento. Ahí me están sacando fotos los guardias de seguridad, estos afuera de Nordelta, en un espacio supuestamente público, pero que está privatizado. Entonces, hay tensiones entre lo público y lo privado, y entre quién debiera estar ahí y quién no. Y bueno, y controles de acceso, ¿no? Yo trabajé mucho con los controles de acceso. Pero bueno, ya estamos en el tiempo. Podría hablar para siempre de esto. No quiero aburrirlos más. No sé si tienen preguntas. Lamentablemente cambiamos el link, ahí se perdió mucha gente, pero si tienen preguntas o quieren conversar algo, déjenme ver qué han dicho. Una fiesta de la segregación. Sí, mi tesis tiene que ver además con... Es muy fácil criticar y es muy fácil exorizar y es muy fácil como ni siquiera querer comprender por qué hay familias que viven así. Y yo creo que nuestro trabajo como académico, y en mi caso como antropólogo, tiene que ver con de qué manera lo entienden, lo explican y le dan sentido. Y mi hipótesis un poco, con lo que yo trabajé y mi propuesta final, es que tiene que ver con un cambio en la ética de parte de las clases altas y de la élite en Argentina. Y yo creo que ética en el sentido de la forma que han decidido, consciente o inconscientemente, conducirse en la vida. Todos queremos vivir supuestamente una buena vida, ¿no? Vivir bien. ¿Qué es esa buena vida? ¿Hacia dónde nos conducimos? Puede ser en muchas direcciones. Podemos irnos a querer lograr la gloria, o la riqueza, o el reconocimiento, o la verdad, o la salvación espiritual. Cada tiempo, cada momento va poniendo ciertas prioridades sobre otras, ¿no? La naturaleza, el respeto, qué sé yo. En el caso de lo que yo vi en los barrios cerrados, hay un cambio de una ética desde lo público a lo privado. O sea, las personas, usualmente hombres de la élite, durante el siglo XIX, XX y antes, también tenían un rol doméstico, o sea, privado, ¿no? El domus, pero también tenían un rol público y parte de la vida se la tenían que jugar un poco en el espacio público, en la esfera pública, en hacer crecer al país, a la nación, al Estado. En generar riquezas o generar empleo, por ejemplo. Y yo he visto una transformación ética hacia una nueva ética del confort, creo. Una ética donde la buena vida ya no se da en lo público, sino que se da en llevar una buena vida, una vida confortable, en familia, en contacto con lo que es puro y que es bueno, que es lo natural, etc. Entonces, claro, la crítica es súper fácil para algunos, desde cierto punto de vista, pero también tenemos que comprender que están tratando de llevar la mejor vida que puedan llevar, aunque en eso lo que están haciendo es reconstruir y reproducir en otra clave relaciones raciales, racistas, clasistas, que han configurado
la relación de las élites o de los ciudadanos legítimos con otro tipo de ciudadanos durante la historia de Latinoamérica y de Argentina en particular. ¿Cómo son los sistemas de seguridad? Pregunta José Abásolo, Cole. Es un tema gigante. Cada barrio cerrado dentro de Nordelta tiene su propio sistema de seguridad, su propia agencia de seguridad, que cambian, cada vez que hay un robo o algo, cambian a los guardias por otros porque les echan la culpa. Entonces hay como 5 o 6 agencias de seguridad trabajando en el sector. Hay distintos mecanismos que siempre están probando, ¿no? En la entrada, por ejemplo. Todos los trabajadores tienen tarjetas magnéticas. Todo Nordelta es súper gubernamentalizado, todo está muy controlado. Cuentan los autos que entran y que salen, todos los árboles tienen chip, el pH de la laguna se controla. Hay un control bien extremo, si quieren decirlo, si podemos decirlo, de la vida cotidiana, de la artificialidad del barrio. Y siempre están tratando nuevas cosas para impedir o para controlar aquello que entra y que sale. También eso genera resistencia. Por ejemplo, en un momento los guardias de la entrada pusieron un mecanismo que era una luz. Entonces las trabajadoras cuando entraban tenían que apretar un botón y si el botón, la luz se prendía era roja, tenían que pasar a una pieza especial donde eran revisadas para saber qué entraban y qué sacaban del barrio. Y eso fue muy cuestionado por los propios propietarios también, ¿no? ¿Por qué? Porque está la ética del confort. Es un barrio que no se quiere ver ni se quiere sentir como militarizado, pese a todos los mecanismos de control. Y eso fue llegar como un poco más allá. Y hubo muchos propietarios que se negaron, que reclamaron, y finalmente eso se desmanteló. Marina, sí, les cuesta comprender. Yo creo que para mí lo fundamental de todo esto siempre con el empleo doméstico es que es un trabajo y hay que decirlo hasta el cansancio, es un trabajo y tiene que ser enfocado, protegido como cualquier otro trabajo, incluso más, ¿no? Porque involucra por el espacio doméstico también otro tipo de violencia, violencia sexual, violencia de discriminación, violencia psicológica, son trabajadores sumamente vulnerables. Entonces, recalcar la condición laboral de su trabajo me parece fundamental. ¿Qué más? Creo que no hay más preguntas, ¿no? A ver, queremos la información. Ahí compartí la entrevista en página 12. Estoy empezando a traducir mi tesis doctoral. Tengo una oferta para publicar en Argentina, pero tengo que traducirla al inglés. Y la verdad que no estoy con mucha cabeza como para traducirla. Son 300 páginas. Espero avanzar en eso. Espero que ojalá esté este año y poder publicarla. No sé por qué en todos estos años nunca he publicado nada de la tesis. Está ahí, esperando. Espero sacar también artículos pronto, así que les voy a ir avisando. La trabajadora al subir en el estatus de la escala familiar también baja en la apreciación como trabajadora. Claro, en la medida que va ganando afectos, va pasando a ser como la abuelita o va pasando a ser como la que siempre ha estado acá. Obviamente, claro. Ahora es una relación jerárquica, desigual, pero que también se co-construye. O sea, ambos actores obtienen cosas de esa relación más afectiva, ¿no? A mí no, insisto, hay que recalcar la condición laboral, a mí no me parece necesariamente tan bien, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, el pago en servicios, el pago en especies, el pago en servicios, el conseguir, no sé, que sus hijos vayan a otra escuela. O sea, hay otro tipo de cadena de favores que empiezan a circular también en la medida que van avanzando en la afectividad familiar, que las llevan a sus propios doctores. Insisto, no estoy haciendo un juicio de valor si eso es bueno o es malo, estoy diciendo que, claro, en la medida que van subiendo, si quieres, como dices tú, Viviana, en la afectividad familiar, en los afectos, en que se va volviendo más recurrente y más denso ese afecto, van perdiendo su condición laboral y van ganando algunas otras cosas y perdiendo otras cosas. Yo conozco a una traductora, sí, pero no puedo pagarla, pues, Viviana. Bueno, muchas gracias por venir. No hay más preguntas, lo dejamos acá. Y gracias por venir. Me alargué un poco. Sigan con las charlas. Tenemos hoy a Pía Montalegre, que es muy buena, que va a estar hablando sobre memoria, patrimonio, a las 5 de Chile. Y luego a las 6 tenemos a Gustavo Diegues, que es el director de la cátedra A77 en
en Argentina, en la UBA, una cátedra muy importante que va a hablar de urbanismo colaborativo, urbanismo participativo, de una perspectiva bastante fresca, creo, así que va a estar interesante. Muchas gracias por venir, nos vemos.